Se le juntaba a Jesús tanta gente y al cruzar por los pueblos iba enseñando la palabra de Dios. Dijo una parábola: salió el sembrador a sembrar su semilla. Al sembrarla, algo cayó al borde del camino. La pisaron los pájaros y se la comieron. Otro poco cayó en un terreno pedregoso y al crecer se secó por falta de humedad. Otro poco cayó entre las zarzas, crecieron y al mismo tiempo la ahogaron. El resto cayó en tierra buena y al crecer dio fruto al 100 por 1. Exclamó el maestro: el que tenga oídos para oír, que oiga. Evangelio según San Lucas, capítulo 8, versos 4 al 15. La mayor protagonista de una buena vida cristiana puede ser, sin lugar a equivocarse, la palabra de Dios. Notas amables a la palabra de Dios, sábado 19 de septiembre, año 2020. La parábola del sembrador. Ubicados en el capítulo 8, versículos 4 al 15 del Evangelio según San Lucas, adentramos en la reflexión de las parábolas. Y cuando se trata de hablar con parábolas, se trata de hablar de una manera pedagógica, donde cuenta mucho la manera de pensar de cada persona. Es interesante leer la Biblia de las varias maneras como Jesús comunicaba el mensaje de salvación a las demás personas. Una de esas maneras se llama parábolas. Y digo yo que es interesante porque la parábola respeta mucho la manera de pensar de cada persona. Precisamente se llama parábola porque está hecha el que tenga oídos que oiga. Es decir, escuche, reflexione, piense, saque sus propias conclusiones y ojalá pueda encontrar lo que desea a través de una parábola. Son parábolas sencillas, con términos muy campesinos, con acontecimientos que lo sabe cualquier persona de la sociedad. Son parábolas que Jesucristo dice que no es necesario ser doctor en Biblia para poderse sentar uno a leer una parábola. No es obligatorio. ¿Es obligatorio tener oídos? Sí, es obligatorio. El que tenga oídos, que oiga, dice el maestro de Nazaret. Entonces una parábola como que revela y esconde las cosas a la vez y revela como el verdadero Jesús de Nazaret, como un Mesías, como un Salvador y como un servidor de la humanidad. Él vino para ofrecerle salvación a la humanidad. ¿Qué esconde una parábola? La parábola, en medio de su literatura, para la persona que la escucha y la medita y hace una lectura orante de una parábola, entonces le sirve mucho para su vida espiritual y cristiana porque esconde lo que no es. Quita los errores que puedan haber en la mente y en la razón humana. Por ejemplo, de creer que el Mesías es un rey grandioso que viene a acabar con todo y viene a gobernar. Y ahora sí nuestro pueblo de Israel va a ser muy diferente porque nos llegó el verdadero rey de Israel. No, estás equivocado. Lee la parábola y en las parábolas de Jesús encontrarás algo que es muy evidente y coloca a Jesús allí en el plano de Salvador y Redentor del mundo. Y algo escondidito que va sacando de dudas a las personas en cuanto a la interpretación de la palabra de Dios. Segundo, ¿es importante esta parábola del sembrador que la liturgia nos recomienda? Sí, claro, es importantísima, porque cuando uno lee una parábola que se llama del sembrador que salió a sembrar la semilla, cayó en el camino, y lo pone a uno a pensar quién es el principal de esa parábola.
Como cuando uno iba a la escuela y lo ponían a estudiar un escrito y le dijeran, saque el personaje central del escrito. Entonces uno en la escuela se ponía a leer y a estudiar cuál es el personaje central y principal, cuáles son los personajes secundarios. Era en el estudio antiguo. Hoy en día estamos hablando de una parábola que se llama la parábola del sembrador y vamos a sacar el personaje principal y el verdadero protagonista de la parábola se llama la semilla. Ese es el protagonista. El verdadero protagonista de la parábola del sembrador se llama la semilla. Es decir, ¿qué es la semilla? Es la palabra de Dios. Entonces uno puede sacar una primera conclusión muy práctica para la vida personal. Algo que no puede faltar en mi vida es la palabra de Dios. No puedo dejar de estar alimentándome con la palabra de Dios. No puedo tomar a la carrera la palabra de Dios y no buscar a alguien que me la explique exactamente como lo que quiere decir la palabra de Dios. 3. No puedo utilizar la palabra de Dios para ofender a los demás, como diciéndole a una persona, usted se va a condenar si no hace eso. No sea mentiroso, eso no dice la palabra de Dios. Entonces, cuando uno le aprende a la parábola del sembrador, que la semilla es el personaje central, el sentido de la palabra, el valor de esa parábola es exactamente la semilla y que se arroja, la palabra de Dios que le llega a toda clase de personas, la palabra de Dios que puede ser manipulada tan fácilmente por cualquiera. Alguien lee un poquito de la Biblia y se pone a ser predicador de la noche a la mañana. Y le creen, y lo siguen, y hacen lo que él indica. Ahí está el error. Hay una parábola en la Biblia que lo saca uno de ese error. El verdadero protagonista se llama la semilla, que produce frutos dependiendo de la actitud de cada persona. La palabra de Dios le puede cambiar categóricamente la vida a un ser humano. ¿Dependiendo de qué? De la actitud. Todo depende de la actitud. Depende de la manera como usted la escuche, la entienda, la ponga en práctica, de que usted no la manosee, no la tome ventajosa. Es decir, el terreno de lo que habla la parábola del sembrador. Es decir, ¿dónde va a caer la semilla? Es decir, cómo Jesús nos presenta una vida cristiana sobre el camino correcto y el camino indicado. Y es el camino indicado para favorecer la vida cristiana de cada uno de nosotros. Depende de nosotros convertirnos en un terreno bueno que no tenga espinas, que no tenga piedras, que no tenga zarza, que no tenga envidia, que no tenga persecución, que no tenga venganza, que no tenga hipocresía, que no tenga maldad, que no cuente con la doblez, que no sea un mentiroso. Todo eso le quita a uno la parábola del sembrador. Depende que le va a quitar el terreno. ¿Qué es el terreno? Los malos hábitos, las malas intenciones de las personas, el aprovechamiento, personas avivatas con los demás, personas que se quieren lucrar con una religión, personas que quieren aprovecharse del que no lee y del que no se interesa. Depende la conversión de nosotros de llegar a ser buena gente, buenos cristianos, buenos creyentes, buenas personas en la sociedad, buenos profesionales, depende de cada persona. Usted quiere ser piedra, quiere ser espina, quiere ser zarza, quiere ser mala gente, quiere que todo el mundo le tenga miedo, quiere que nadie le crea lo que usted dice porque usted es muy mentiroso, depende. Ahí sí, la palabrita depende. Y la pregunta sería entonces, ¿depende de qué? Depende de la actitud. Depende de la actitud que usted tenga frente a la semilla. ¿Y qué es la semilla? Pues la palabra de Dios. ¿Y qué es la palabra de Dios? Es la que pones en el corazón. La Santa Biblia dice que la palabra de Dios está en tus labios y en tu corazón. Eso lo dice la Biblia. La Biblia no dice que la palabra de Dios esté en la inteligencia para que seas una persona muy sabia y nadie puede contigo. No, falso. Eso no lo dice. Porque la Biblia es más inteligente que nosotros. La Biblia dice que la palabra de Dios está en el corazón, en los sentimientos, en la boca. Oiga, en la boca. Es decir, los corazones con un sentimiento noble de alguien que trabaja la palabra de Dios.
Por eso hay gente que dice, no puedo entender esta persona que se la pasa rezando y dice ser muy creyente y que hace un poconón de apostolado. Y qué boca tan sucia que tiene. Cómo habla tan feo de las demás personas. Cómo es de envidioso, cómo de persigue. Tiene toda la razón. A nadie ha leído que en la Biblia la mayor recomendación es dónde tiene que estar la semilla, la palabra de Dios. Entonces la respuesta correcta es en tus labios y en tu corazón. En tus labios y en tu corazón. Es decir, marca exactamente dónde tiene que estar la palabra de Dios. Y entender que las palabras pueden hacer tanto mal como pueden hacer tanto bien a cada persona. El Papa Francisco, un 13 de julio del año 2014, en una homilía, el Papa le preguntaba a la gente en la homilía qué tipo de semilla sale del corazón y de la boca de nosotros, los que nos decimos creyentes. ¿Qué tipo de semilla, qué tipo de palabras salen del corazón, de la boca de nosotros? Y el Papa contestaba la pregunta en esa oportunidad diciendo, nuestras palabras pueden hacer tanto bien como tanto mal a un ser humano. Puede sanar o puede herir tanto a un ser humano. Puede animar como puede deprimir a un ser humano. Es decir, el Papa recordó en aquella oportunidad que lo que cuenta no es lo que entra, sino lo que sale de la boca y del corazón. Oigan eso tan precioso. Eso es bíblico, eso no es papal, eso es bíblico. Lo que cuenta en la vida es aquello que no tanto lo que entra, sino lo que sale de la boca, del corazón. ¿De qué sale de adentro de la persona? San Pablo decía, lo malo es lo que sale de adentro del corazón de un ser humano. Y el Evangelio dice, porque dentro del corazón de un ser humano sale lo sucio, lo bajo. Cosa tan terrible dentro, qué boca tan sucia que tiene usted, qué mentalidad tan cerrada que tiene usted, qué sentimientos tan bárbaros los suyos. ¿Cómo puede usted hacer dos cosas? ¿Cómo puede decir que usted sabe mucho de la palabra de Dios y tiene esa boca y ese corazón tan lastimados? Oigan al Papa Francisco, una palabra puede hacer tanto bien o le puede hacer tanto mal a un ser humano. Hay que aprovechar la parábola del sembrador para entender que la palabra de Dios puede cambiarle definitivamente la vida a un ser humano dependiendo de que quiera o no quiera hacerlo. Llegará con la luz, la esperada libertad. Salud, paz, bendición. Bendición en el nombre del Padre, bendición en el nombre del Hijo, bendición en el nombre del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué.